El Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Es una gran bendición y un gusto el poder estar una noche más eh, en este lugar, listos para compartir, hermanos, un mensaje a través del Evangelio de Marcos. A Dios en su misericordia le ha placido que a través ya de muchas semanas hemos estado hablando con respecto al Evangelio de Marcos y esperamos que esta serie de sermones sean de bendición para sus vidas. Así que en esta noche, hermanos, usted que se está conectando, usted que es partícipe siempre de estos videos que estamos haciendo, hermanos, vamos a estar meditando en esta preciosa noche, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Ya llevamos unas cuantas semanas en el primer capítulo, amén, pero ha sido una travesía, hermanos, muy espectacular, como hemos visto a través del Evangelio de Marcos, cómo se nos presenta a Jesucristo, amén, que es el Hijo de Dios, hermano, que tiene poder y autoridad sobre la palabra, sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Y los versículos que vamos a estar meditando en esta preciosa noche son los versículos del 40 al 45. Así que yo les invito que si usted tiene una Biblia por ahí, puede meditarlo, puede agarrarla en estos momentos, y si no, puede escuchar lo que la palabra del Señor dice. Yo voy a leer el pasaje de Marcos 1, 40 al 45 y lo leemos como está escrito, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice versículo 40: Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a estar meditando, hermanos, en esta preciosa noche, en estos versículos. Aquí, hermanos, en estos versículos que hemos hablado, que hemos leído en esta noche, se nos habla con referente a un hombre que tenía lepra, hermanos. En la semana pasada estuvimos hablando con respecto de cómo Jesús, hermano, estaba en la ciudad, hermanos, de Galilea, y que hizo muchos milagros, hermano, en esa ciudad, pero que empezó, hermanos, él a recorrer diferentes ciudades para predicar el mensaje del evangelio. No regresó, hermanos, a aquellos lugares donde la gente se amotinaba para poder ver quizás un espectáculo de milagros, de señales, hermano. Tanto así que Simón Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué estás haciendo aquí tú solo? Todos te buscan. Pero es interesante que les dice en el versículo 38 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, que fueran a los lugares vecinos para que predique ahí también la palabra. Dice: porque para esto he venido. Ahí podemos ver, hermanos, una clave muy importante, que de la misma boca de Jesús estamos escuchando cuál era el propósito de su ministerio, para qué él había venido, hermano. No para hacer muchos milagros, no para hacer señales. Sí, todo eso era parte, hermano, como una confirmación del mensaje que él traía, como a través de la Biblia siempre han habido etapas, hermano, que Dios ha venido confirmando su palabra, o el respaldo que ciertos hombres han tenido a través de la historia. Tenemos el ejemplo de un Moisés, tenemos a los profetas, hermano, Elías, Eliseo, hermanos, todos estos profetas, hermanos, que hicieron grandes señales y milagros, pero era para confirmar, hermanos, el mensaje que ellos traían. De la misma forma, Jesús lo está haciendo aquí como un acto de misericordia, también con un acto de bondad, hermanos. Y después de Jesús podemos ver cómo a los discípulos, a los apóstoles, se les fue encomendado también ese ministerio de ir y predicar, llevar este mensaje, hermanos, empezando por los judíos y llevándolo a los gentiles, y que era confirmado a través de señales y de milagros, hermano. Entonces, pero en esta hora, hermanos, vamos a meditar en este pasaje, pero yo quiero ponerlo sobre el contexto, hermano, que es que Jesús estaba moviéndose hacia diferentes ciudades para predicar el mensaje del evangelio.
Pero en el versículo 40, hermanos, se nos dice que vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Es bien interesante porque cuando nos ponemos a meditar, hermanos, o a investigar en base al contexto histórico de lo que pasaba con una persona leprosa, hermano, era una enfermedad terrible. Era una enfermedad, hermanos, que asesinó a muchas personas. Era esta clase de enfermedad que no solo destruía el cuerpo, hermano, sino que destruía también la vida social de la persona. Un leproso, hermano, era aislado de su familia, era aislado de la vida social. Y lo más triste también era, hermano, que era considerado como un hombre inmundo. Muchos comentaristas dicen, hermanos, que en el tiempo de Jesús, cuando una persona era leprosa, hermano, y andaba cerca, porque ellos tenían que estar aislados de la sociedad, aislados del culto ceremonial de Israel, hermano, y estas personas tenían que gritar muchas veces inmundo, inmundo, para que las personas no se acercaran, porque era un sinónimo la lepra de una inmundicia, hermano, delante de ellos. Y por eso es interesante de que cuando aquí Marcos nos narra en el versículo 40 que se acercó a este hombre que era leproso, hermano, cuando meditamos nos ponemos a pensar, hermano, que este hombre de alguna forma había escuchado de Jesús, hermano. De alguna forma él había escuchado. Ya ven que la palabra nos dice que la fe viene por el oír, hermanos, y por el oír la palabra de Dios. De alguna forma se había creado fe en el corazón de este hombre, quizás al escuchar los hechos, los milagros, las señales o incluso la misma predicación del Evangelio de Jesús. Sea cual sea la razón, hermano, él sabía quién era Jesús. Él sabía, hermanos, el poder que Jesús tenía, hermanos, no solo ante las circunstancias como los endemoniados, sino sobre la misma enfermedad, hermanos. Y es interesante porque, como ya dijimos, los leprosos tenían que estar aislados de la sociedad, tenían que estar alejados de las personas comunes, primero porque la lepra era altamente contagiosa, hermano, por eso se aislaban de los familiares, y segundo, por la cuestión de inmundicia que estaba sobre ellos, hermano. Ya ven que más adelante vamos a ver cómo los escribas y fariseos, hermano, acusan a los discípulos de Jesús, hermano, solo por comer pan con manos no lavadas. O sea, para ellos no era una cuestión de higiene, sino que era algo que les contaminaba, hermano, y que ellos querían estar aparentemente siempre puros o limpios en una cuestión, hermanos, espiritual o ceremonial. Entonces, cuando vemos, hermano, que este leproso se acerca a Jesús, estamos viendo que a él no le importó ir en contra de la ley. Quizás a él no le importó, hermanos, de que la gente a su alrededor empezó a hacerle mala cara, empezó a ver ciertas, hermano, indiferencia en las personas. ¿Qué está haciendo acercándose a nosotros? ¿Qué está haciendo que viene hacia donde el maestro? Y podemos ver, hermanos, que Marcos nos dice en el versículo 40 que él le rogaba y se hincó, hermano, hincó la rodilla, dice, y le rogaba diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Y es bien interesante porque le dice, si quieres, hermano. Estamos viendo cómo él reconoce, hermano, o quizás podemos ponerlo en este aspecto. Cualquier otro rabino lo hubiera rechazado. Cualquier otro judío, hermano, cualquier otro ortodoxo ahí, fariseo o escriba, hubiera rechazado a este hombre, no solo por ir en contra de la ley, hermano, sino porque estaba, hermanos, acercándose al punto de tener ese contacto cercano con el maestro. Entonces, él se hincó, hermanos, delante de Jesús y le dice, mira, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y también la palabra que usa aquí, hermanos, es limpiarme. Algo que no dice si quieres puedes sanarme. Porque en el tiempo de Jesús, hermano, la lepra sí era una enfermedad, pero se veía más como un sinónimo de impureza, hermano, en la persona. Y esto es bien triste, hermano, porque imagínense, estos hombres habían sido, no solamente ya tenían la carga de lidiar con su dolor físico, con ese dolor que producía la lepra, todas esas laceraciones que se creaban en la piel, con el dolor emocional de ser separados de su familia, de ser apartados de la sociedad, y no solamente eso, sino con el grado de ser declarados inmundos, porque estos hombres que eran leprosos tenían que ser
examinados por un sacerdote que ellos los declaraba inmundos, hermano, y eran excluidos, hermano, de cualquier participación ceremonial en los ritos del pueblo de Israel. Por eso aquí este hombre le dice: si quieres puedes limpiarme, no sanarme, porque la lepra en el tiempo de Jesús era visto como un sinónimo de impureza. Y me encanta mucho ver, hermanos, el versículo 41, como dice aquí Jesús, dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Acabamos de decir, hermanos, que no era posible que un leproso pudiera estar cerca de las personas, porque ninguna persona quería estar cerca de un leproso por la cuestión de que eran inmundos, por la cuestión que no querían contaminarse con el leproso. Pero estamos viendo aquí a Jesús, hermano, que en su misericordia Él extendió la mano y le tocó. Podemos ver cómo el maestro no solo permite que este hombre leproso se acerque a él, sino que y podemos asumir, hermanos, que como estaba hincado él, Jesús se acercó a él más, hermano, para tocarle. Le dijo: yo sí quiero, sé limpio. Podemos ver la compasión, hermanos, de Jesús. Podemos ver cómo el Señor muestra una vez más aquí en estos versículos la misericordia que Él tiene, hermano, y que él tiene para aquel que lo necesita. A pesar que no era su ministerio principal el hacer señales, prodigios, milagros, curaciones, hermano, el Señor tenía misericordia de las personas. Le dice: sí, teniendo misericordia, dice el versículo 41, de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y es bien, y esto muestra, hermano, el carácter de Jesús, porque Jesús no necesitaba tocar a ese leproso para que él fuera sanado, para que él fuera limpio de su enfermedad. Pero Jesús, conociendo el trasfondo judío, hermano, de todos, de los rabinos y de la situación en la que el leproso se encontraba y de lo que los judíos pensaban, que al tocar a este leproso se iban a contaminar. No, hermano, la mano poderosa de Jesús, hermano, no solo sanó a este hombre, no solo no se contaminó, sino que pudo, hermano, aplicar su poder, hermano, siendo el Dios hombre sobre la vida de este leproso, hermano. Y mire lo que dice, que él le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, dice el versículo 42, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante, hermano. Y es algo que hemos visto a través del Evangelio de Marcos. Si usted ha estado conmigo o con nosotros, hermano, estudiando este Evangelio, hemos visto cómo cuando Jesús echaba fuera a los demonios, ¿se recuerdan allá en los versículos anteriores, en el primer capítulo, cuando Él empezó su ministerio después de ser bautizado y tentado, hermanos, en el desierto? Cómo Él fue a predicar a las sinagogas y estaba un hombre endemoniado ahí y que el Señor lo reprende y al instante, hermano, el demonio salió fuera de él. Podemos recordar también, hermano, como cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro de esa enfermedad que tenía, cuando Jesús, hermano, pone sus manos o declara sanidad sobre ella, al instante, inmediatamente quedó sana de su enfermedad. Y aquí podemos ver, hermanos, en estos versículos que estamos estudiando en esta noche, en el versículo 42, que dice que al instante, después que Jesús hubo dicho estas palabras, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hermanos, la palabra del Señor Jesús, solo su palabra, hermanos, tiene el poder y la autoridad para poder sanar a cualquier persona, cualquier necesidad, hermanos. Y lo podemos ver a través de estos pasajes que estamos meditando. Le dijo, y en el versículo 43, mire lo que dice, hermano. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué le encargó? Le dijo: mira, no digas nada a nadie. No digas a nadie nada, sino ve, dice, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Allá en Levítico capítulo 14, hermano, podemos ver cómo se explicaba, hermano, lo que se tenía que hacer con referente a la purificación de un leproso, todo lo que el sacerdote tenía que hacer. Y es bien interesante porque Jesús aquí no está pasando por alto la ley, hermanos.
Aquí Jesús le está diciendo a este hombre que había sido leproso, porque ahora ya está sano. Aquí en el versículo 44, después de decirle que no dijera nada a nadie, le dijo: tú tienes que ir y tienes que mostrarte con el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, este hombre tenía que presentarse y un sacerdote de la tribu de Leví tenía que examinarlo, tenía que corroborar que la lepra se había ido de su cuerpo y tenía que declararlo limpio para que este hombre pudiera incorporarse una vez más con su familia, en la sociedad y en la ley ceremonial del pueblo de Israel. Y muchos podemos decir: hermano, pero ¿por qué Jesús le mandó a este hombre que no le dijera a nadie lo que había sucedido? ¿Por qué Jesús no quería que estos milagros se hicieran como virales, verdad? Dentro del pueblo de Israel. Bueno, hermanos, por el contexto podemos darnos cuenta, porque la misión principal de Jesús no era que la gente se enterara, hermano, de que él era un milagrero. No era que la gente lo buscara para poder ir a ver un espectáculo, un show de milagros, hermano, y de sanaciones y de exorcismos, echar fuera demonios. No, hermano, como Jesús nos explicó en el versículo 38 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, 38, nos dice que él había venido para predicar la palabra del Señor. Claro, el Señor mostró mucha misericordia, mucha compasión con los enfermos, con los endemoniados, cuando las personas tenían necesidad. Más adelante vamos a ver cómo hizo milagros para multiplicar panes y peces, para alimentar a una gran multitud, porque Él fue movido a compasión y a misericordia. El Señor hacía estos milagros por su misericordia y por su amor y su compasión, hermano, pero ese no era el punto principal por lo cual el Señor había venido a la tierra, hermano. Entonces Jesús le encarga a este hombre que no dijera nada a nadie. Y aquí es donde muchas veces, hermano, tenemos que meditar mucho en estas cosas. Porque para algunas personas va a decir: pero yo creo o yo siento de que el decir el milagro que el Señor ha hecho es algo bueno. Bueno, podemos decir ante nuestros ojos puede ser bueno, pero si el maestro nos dice que no lo hagamos, tenemos que obedecer al Señor. Muchas personas hoy en día dicen lo mismo: yo siento, a mi manera de ver, yo siento que esto no es malo, yo siento que podemos hacer esto. Pero la pregunta en realidad es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor al respecto? Aparentemente para este hombre era algo bueno el compartir el milagro que acababa de suceder, hermano. Y recordemos que esto no había pasado en mucho tiempo. Pocos hombres habían sido sanos de la lepra en el Antiguo Testamento. Tenemos a Naamán, hermanos, del Sirio. Tenemos a la hermana de Aarón, María, que fue sanada también de la lepra. Pocas personas habían sido sanadas, y más después de este periodo que muchos le llaman el periodo intertestamentario, hermano, del tiempo de silencio, que no fue tanto silencio, pero ese tiempo, hermano, que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano, que no se vieron muchos milagros, hermano, como en otros tiempos, hermano. Me imagino de que la gente, hermano, se hubiera sorprendido mucho de ver que un leproso había sido curado, había sido sanado, hermano, y era algo genial para compartir, era algo genial para atestiguar o para poder decirle a todas las personas. Pero el maestro le había encargado a este hombre de que no le dijera nada a nadie. Y es bien triste ver que en el versículo 45 nos dice Marcos que él no obedeció lo que el maestro le dijo. Versículo 45: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Este hombre empezó a divulgarlo, a publicarlo, a decirle a medio mundo lo que había pasado con su vida y quién lo había sanado. Y muchos pueden decir: ya ve, hermano, pero si él lo hizo, entonces no tenía nada de malo. Hermanos, cada vez que el Señor nos mande algo, nos dé un mandato, tenemos que obedecerlo, hermanos, porque vamos a ver las consecuencias que llevó a la desobediencia de este hombre que era leproso, que ahora había sido sanado o limpiado. Porque el versículo 45 también nos dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea, la razón
por la cual Jesús quería mantener este tipo de situaciones, hermano, podemos decirlo así, bajo la mesa, es porque él sabía que las personas se iban a agrupar en grandes números nomás para ver un espectáculo, nomás para ver un show. Y aquí nos dice Marcos que ya no podía entrar Jesús a la ciudad. Y vemos el contraste, cómo cambiaron los papeles, ¿verdad? Cómo cambiaron los roles. En el principio Jesús estaba dentro de la ciudad predicando el mensaje. El leproso tenía que estar afuera de la ciudad. Ahora, cuando el leproso es sanado y empieza a divulgar esto, él se mete dentro de la ciudad y Jesús sale afuera de la ciudad. Y la gente empezó a venir a él hacia las afueras de la ciudad. Entonces venían, dice, en los lugares desiertos, venían de él de todas partes. Pero la desobediencia de este hombre llevó que Jesús ya no pudiera entrar abiertamente en la ciudad para hacer lo que él nos dijo en el versículo 38, para predicar el mensaje del evangelio, porque para eso he venido, dijo Jesús. Recordemos, hermanos, amigos que nos escuchan, pastores, la misión principal de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que enfocarnos, hermano, en querer hacer señales, prodigios. No que tenemos que enfocarnos en una elocuencia, hermano, a la hora de hablar, tratar de hacer una y mil actividades en la iglesia. A lo que hemos sido llamados, hermano, la gran comisión es a predicar este mensaje, a ser discípulos, hermano, poder crear personas que estén capacitadas, hermano, para vivir una vida con propósito delante del Señor. Y recordemos, hermano, de que el Señor ha prometido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Es a través de la palabra, hermano, cuando la palabra se predica fielmente, que el Espíritu Santo llega a los corazones y cambia los corazones, hermano. No importa qué tan duro esté el corazón, es a través de la palabra predicada fielmente que el Espíritu Santo trae a sus escogidos, hermano, en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, de que esa era la misión principal de Jesucristo a través del Evangelio de Marcos. En esta noche hemos cerrado un capítulo, hermanos, en el Evangelio de Marcos, el primer capítulo. Estoy muy emocionado porque la otra semana, si a Dios así le place, vamos a iniciar un nuevo capítulo. Y yo les invito, hermanos, de que los días martes estén ustedes siempre pendientes de nuestros videos. Vamos a estar haciendo lo posible de estar siendo consistentes, hermano, con estos videos. Pero comparte estos videos, hermano. También, tal vez para alguna persona puede ser de bendición. Para tú que quizás estás en la comodidad de tu hogar y quizás no puedes asistir a alguna célula. Los días jueves nosotros estamos predicando el Evangelio de Marcos también capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ya, hermanos, estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo, el capítulo 8 en la célula aquí, hermanos, en Anaheim. Y eso ha sido una gran bendición, hermanos, poder ver cómo Marcos nos presenta a Jesucristo, hermanos, como el Hijo de Dios, y cómo Marcos nos presenta las obras que el Señor hizo, hermanos. Así que es un gran placer, hermanos, el poder compartir estos momentos con ustedes. Les invitamos, hermano, a que si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, hermanos, a la página de Facebook. Un like, hermano, compartan estos videos y que puedan ser de mucha bendición para muchas personas, amén. Para aquellos que no tienen una iglesia donde congregarse, hermanos, nosotros tenemos servicio los días viernes, hermanos, aquí en Anaheim, Iglesia Benecer, tiempo de confiar en Dios, y los días domingos nuestros servicios evangelísticos. Hermanos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, amén, porque su venida está cerca, hermanos, y tenemos que estar, hermanos, siempre preparados para recibir a nuestro Señor con gozo y con alegría, hermanos, amén. Así que en esta noche es todo por mi parte. Que el Señor les bendiga y gracia y paz a todos. Bendiciones.